En este video vamos a explicar cómo se implementan los diferentes tipos de bloques en el TIA-Port. Los vamos a partir de un proyecto vacío que no tiene variables ni ningún programa definido, y básicamente lo que tenemos es ya el simulador corriendo como para ahorrar un poco de tiempo. Entonces vamos a bloques de programa y como vemos allá está el bloque main, pues que por defecto siempre aparece. Si por algún motivo usted hubiera borrado ese bloque, pues sabemos que es necesario para que el PLC funcione correctamente. Entonces vamos a añadir nuevo bloque, vamos a bloque de organización y añadimos este que se llamaría el program cycle, que sería como el programa principal, el main. También tenemos otros bloques como el startup, que como su descripción lo dice acá, o dicho de otra forma, es un bloque que nada más corre una vez cuando el PLC arranca a correr. Y por ejemplo vienen las interrupciones, como por ejemplo esta interrupción cíclica, que sirve como para ejecutar un programa o una parte del programa cada cierto tiempo, es decir, garantizar que ese pedazo de código se ejecuta y se garantiza cierto periodo de muestreo como tal. Y ahí existen pues como los otros OVs que en otro video anterior ya se había explicado para qué servían. Aquí están por ejemplo los bloques de función o FBs, los FCs y los bloques de datos. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Entonces vamos a, por ejemplo, a implementar un FC primero. Recomiendo que primero hagamos un FC por ser más sencillo. Se puede seleccionar el lenguaje de programación, vamos a aceptar, y sabemos que un FC necesita ser llamado para poder funcionar. Entonces digamos que el FC puede utilizar variables globales. Por ejemplo, él podría leer una marca, podría escribir por ejemplo una salida, es decir, porque las entradas, las marcas y las salidas son globales, lo que quiere decir que se pueden leer y escribir por parte de cualquier bloque del PLC. Pero también es muy importante acceder aquí a la interfaz del bloque. La interfaz del bloque quiere decir, digamos, lo que son las variables de entrada y salidas, y unas variables que tienen los FCs, que son variables temporales, que esas variables no tienen memoria como tal, es decir, de un ciclo a otro del PLC pierden su valor. Entonces estas variables de entrada son las variables que cuando yo llame al bloque o lo instancie, el nombre correcto o el nombre que aparece dentro de la documentación es instancia, pero digamos que podemos utilizar otra palabra que es llamado. Cuando yo llamo el bloque, pues me va a preguntar como variables de entrada. Entonces como variables de entrada yo podría decir que una entrada 1 es un booleano, una entrada 2 es un entero y una entrada 3, por ejemplo, es un real. Lo mismo variables de salida, yo puedo definir salida 1 como un booleano y salida 2 como por ejemplo como un real. Listo. Hay variables in-out, que son variables que se pueden leer y escribir. Recordemos que las de entrada solo se pueden leer, es decir, si yo por algún motivo a entrada 1 decidiera prenderla, como por ejemplo acá, entrada 1, él sacaría un error diciendo, ojo, es una variable de entrada es solo lectura, no se puede como tal escribir, como por ejemplo con una bobina. Pero si por ejemplo yo decidiera leerla, como por ejemplo a través de un contacto, pues podría hacerlo. Lo mismo aplica con las variables tipo entero y real. ¿Cómo se leería, cómo se escribiría, perdón, una variable tipo entero? Por ejemplo con un bloque de transferencia. Entonces si yo le digo un moverle un valor 3 a entrada 2, también estaría sacando esa advertencia. Mientras que si por ejemplo estuviera leyéndola a través de un comparador, leyendo si entrada 2 es igual a 5, miren que no me pone ningún problema para hacer esa implementación. Entonces que quede claro que las variables tipo input son entradas, las variables tipo output son salidas, solamente escritura. Las in-out se pueden leer y escribir para el caso tal en que yo quiera leer una variable desde afuera del PLC, hacer alguna operación y también volverla a enviar al exterior. Y las variables temporales, que básicamente son esas variables que, como decía ahorita, no tienen memoria. Vamos a dejar este bloque así a pesar de que tenga errores de compilación, y lo que vamos a hacer es agregar un nuevo bloque, que se me había olvidado ahorita añadir este main, que sabemos que es el bloque que se ejecuta permanentemente, y dentro del main vamos a llamar al FC. Entonces mire que cuando uno llama al FC, él va a preguntar, listo, entonces como usted me configuró estas variables de entrada y estas de salida, entonces pues vamos a, por favor, proporcióneme en qué variable voy a escribirlas. Y digamos que esta booleana es una negra, estas numéricas son naranjas,
Entonces, dígame, ¿cuáles variables voy a leer para llevar al interior del bloque, hacer las operaciones que vaya a hacer con él? Y bueno, el bloque, después de hacer algunas operaciones internas, pues me las va a entregar a la salida. Notemos que este bloque se podría decir que no tiene capacidad de acumular nada. Es decir, porque como todas las variables de él internas no tienen memoria, pues este bloque prácticamente reacciona a partir de las entradas, proporcionando lo que se dé con esos cálculos en sus respectivas salidas, a no ser de que yo internamente utilice marcas o utilice otro tipo de variables que sí puedan permanecer en el tiempo de ciclo. Vamos, por ejemplo, a agregar un nuevo bloque que se llama un FB. Entonces vamos a llamarlo ejemplo FB. Y vamos a mirar que este bloque ya tiene otra característica diferente. En este bloque también tiene entradas, también tiene salidas, también tiene entrada-salida, pero aparecen estas nuevas variables que se llaman las variables tipo estáticas. Entonces vamos a hacer un ejemplo similar. Vamos a decir entrada 1 tipo booleano, entrada 2 tipo entero, entrada 3 tipo real. Y miren que aquí aparecen unos nuevos elementos que son el valor predeterminado, que pues como este es un booleano me permite ponerlo en false o true, y tanto para las variables numéricas, pues en el caso de enteros y reales permite que el bloque cuando arranque tengan cierto valor, y permite configurar la remanencia. Recordemos que la remanencia es un parámetro que indica que inclusive ante un apagado del PLC esas variables están respaldadas por batería y después de un tiempo de volverse a prender el PLC conservan su valor. Entonces esto es un tema importante que ya nos diferencia los bloques de función de las funciones solamente. Entonces vamos a decir por aquí, por ejemplo, salida 1, que es un booleano, y salida 2, que es un real. Listo. Y en estáticas voy a definir estática 1, que puede ser un booleano, y estática 2, que puede ser, por ejemplo, un entero, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente con eso ya tendríamos definida una estructura de datos de este bloque. Como lo decía ahorita, este bloque también puede utilizar entradas, salidas y marcas como variables globales, pero básicamente pues si uno utiliza un bloque, lo ideal es utilizar dentro de él variables locales para que no comparta datos con el resto de bloques y el resto de información. Cuando llamo un bloque de estos, mire que es diferente. Aquí todas estas variables son obligatorias. ¿Por qué? Porque como no tienen una memoria, pues el bloque me exige y me saca error de compilación si no las defino. Mientras que cuando llamamos un FB va a aparecer este recuadro que es un bloque de datos de instancia individual. ¿Qué quiere decir? Que el bloque no es capaz de funcionar sin un bloque de datos donde guardar los datos. Como la diferencia del FB al FC de la memoria, entonces básicamente esa memoria es un bloque de datos. Entonces le podemos poner, el por defecto sugiere el mismo nombre del bloque, guión bajo, db, haciendo referencia a data block o a bloque de datos. Entonces le damos OK y mire que él por defecto me pone unos valores en las variables. Es decir, mire que el bloque no necesita obligatoriamente que yo le configure las variables, precisamente por esa condición de memoria en el tiempo que él puede conservar, por esa condición de valores de arranque que también tiene configurados. Y si exploramos un poco este bloque de datos, ¿qué vamos a encontrar? Pues ese bloque no tiene programa, ese bloque solamente tiene datos, como su nombre lo dice, pero mire que tiene una estructura de los datos similar al otro. Entonces, similar a los datos que yo le configuré en la interfaz del bloque. Entonces aquí es donde viene una importancia. ¿En qué se diferencia un FB de un FC? En que el FB tiene memoria, en que el FB para poder usar esa memoria necesita un bloque de datos y que principalmente las variables que conservan esa memoria son esas variables tipo static que van a permanecer en el tiempo, y en un próximo video les voy a compartir cómo, con un ejemplo práctico, cuál es esa diferencia. Entonces acabamos también por ahí derecho de ver los bloques de datos. ¿Por qué? Porque acabamos de crear un bloque de datos de instancia. ¿Qué quiere decir? Como lo habíamos dicho al principio del video, un bloque de datos de instancia es un bloque de datos de llamado. ¿De llamado de qué? Es decir, este bloque DB1 pertenece a FB1. Es decir, se parece a él. Miren que en estructura de datos se parece a lo que él tenía. O sea que es un bloque de datos que no es global. Es un bloque de datos que pertenece a ese bloque. Pero si yo le doy por aquí a agregar un nuevo bloque y le doy bloque de datos, mire que él me permite crear un bloque de datos global. Y como lo decíamos ahorita también, global, ¿qué quiere decir? Que lo puede leer y escribir cualquiera. Entonces puedo decir que se va a llamar bloque de datos 1, por ejemplo, y cuando lo abro, él no se parece a nadie. ¿Por qué? Porque no depende de nadie. Entonces aquí yo puedo crear una variable que se llama variable 1
y es un booleano, tiene un valor de arranque, también le puedo configurar la remanencia, puedo configurar variable 2 que es un entero, entonces el valor de arranque sería numérico, puedo configurar otra variable 3 que sea otro nuevamente un entero, una variable 4 que sea un booleano nuevamente y una variable 5 que sea también, por ejemplo en este caso un real, que no hemos definido este real. Entonces miren que estas variables se pueden leer y escribir desde cualquier parte. Por ejemplo, un FC podría, dijimos que por ejemplo la variable 5 es un real, entonces podríamos decir que por ejemplo haga una división de la variable 5, pero yo no la puedo llamar variable 5, tengo que llamarla primero que todo por el bloque de datos. Entonces puedo decir que está dentro del bloque de datos 1 y que es la variable 5. Mire que ahí apenas le dé enter, acá ya no va a ser automático, sino que ya va a tomar el tipo de datos que tiene variable 5, y dijimos que era una real. Entonces yo variable 5 la puedo dividir entre 3 y guardarlo en cualquier parte. En otra variable que yo defino acá como variable 6 real, o por ejemplo la puedo guardar en una marca, entonces un MD20, y esa MD20 al cambiarla, mire que va a ser un real, entonces la puedo llamar resultado. Entonces miren cómo se empiezan a mezclar las variables. Yo puedo tener una variable dentro de un bloque de datos que es global, dividirla por un 3 que es una constante y guardarla en una marca. Tanto esta como esta tienen la misma característica, son globales. Y bueno, ya hemos definido bastante globales en este video. Simplemente que esta variable pertenece a un bloque de datos, mientras que esta variable hace parte como del mapa de memoria que el PLC ya viene estructurado de entradas, salidas y marcas, que son como las únicas variables que él trae ya como predefinidas. Entonces, como a modo de resumen, ¿qué vimos en este video? Vimos que usted puede añadir bloques de organización, que son bloques que ya tienen un comportamiento predeterminado. Vimos que puede añadir o crear un FC que tiene una interfaz del bloque, y que esa interfaz del bloque la definimos nosotros a partir de los datos que van a ingresar al bloque, que van a salir del bloque, que son datos de entrada de lectura y de salida de escritura. Que si no queremos hacer esto tampoco lo hacemos, es decir, podemos utilizar un FC a partir de entradas, salidas y marcas sin ningún problema, no tiene ninguna restricción en ese tipo. Que las variables locales están denominadas por numeral, eso no lo habíamos dicho, están definidas por numeral, mientras que las globales están definidas por un porcentaje. Que podemos también tener un FB, que ahorita lo que hicimos fue no modificarle el código, sino modificarle la estructura de su interfaz del bloque, que esos bloques, tanto el FB como el FC, no se activan solos, entonces a ellos los tiene que activar alguien más. En este caso los activamos directamente, y ellos se podrían haber activado con una o con varias condiciones dentro del main o dentro de otro FC o dentro de otro FB. Pero sin embargo el FB es un bloque que requiere un bloque de datos de instancia, y que ese bloque de datos de instancia va a tener la misma estructura de datos que el FB, por lo tanto le pertenece a él. O que podemos crear un bloque de datos general que se llama global, que puede tener una estructura de variables que yo la puedo definir en la medida en que crea el bloque, y que a partir de allí entonces esas variables son también globales y se pueden utilizar común y corriente dentro de cualquier parte del programa. Entonces básicamente ese sería el alcance de este video. Muchísimas gracias.